Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año. Muy buenas, acá estamos un lunes. Qué rarísimo es decir que estamos un lunes. La verdad, rarísimo. Es así. Y como habrán visto, cambió la programación el día de hoy. Y a previas del 24 de marzo nos reunimos la juventud para hablar un poquito de lo que pasó, de lo que va a pasar mañana, de qué se conmemora. Claramente no es nueva noticia. Estamos a 50 años del último golpe cívico-militar. Por lo tanto, la juventud se organiza, como debe ser, no solamente mañana en la plaza, sino también acá en la radio, y traemos un pequeño programa de 1 horita. Vamos a estar desde las 3 de la tarde, bueno, 3:08, hasta las 4 de la tarde más o menos, hablando de distintas cosas, así que nada. Somos pibes, somos pibes. Somos pibas, porque mayoría mujer. Pibas, pibex. Hoy es femenino plural. Claro. Falta también un integrante, pero bueno, está viniendo. Pasa que el horario es rarísimo, tipo, venir un lunes a las 2 de la tarde es rarísimo. Raro. Sí, te juro. Nunca vi la radio con luz solar. Te juro, nunca vi los puestos abiertos, tipo los locales abiertos que están abajo. Nosotros los martes a las 7, bueno. Somos pibes de distintos programas de la radio, si quieren nos vamos presentando. Bueno, yo soy Base Samulov, soy de Está Difícil y tenemos los programas los martes a las 7 de la tarde. Yo soy Cata, de Nada Marcha Acorde al Plan, y estamos los jueves a las 5. Así es, yo soy Cande, también de Nada Marcha Acorde al Plan. Yo soy Uri, de Está Difícil. Recolaste, pensaste, Así coletado. de viernes Se otra vez. cambiaba de programa. Claro. Así que bueno, nada, venimos acá un poquito a hablar qué pasa mañana, por qué hay tantas convocatorias, qué está pasando estas últimas semanas, que hay un montón de actividades en Plaza de Mayo, en Congreso. El jueves estuvimos en la ronda de madres también, que se hace todos los jueves a las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, nada, vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Qué pasa mañana? ¿En qué andamos la juventud y cómo nos vamos a encontrar mañana en la Plaza de Mayo para marchar por los 50 años del golpe y en contra, obviamente, del negacionismo actual y del intento de sabotaje, ¿no?, a la historia argentina, con el presidente que tenemos, con la vicepresidenta que tenemos, con todos los funcionarios que tenemos en el poder. Así que, nada, eso. ¿Qué actividades hay hoy? ¿Qué actividades hay mañana? Vayamos hablando un poquito de eso. Bueno, yo tengo data de que hoy ya empezó hace un rato, va a estar desde las 2 de la tarde hasta las 12 la vigilia por la identidad que hace la Garganta Poderosa, que nuclea muchísimas personas. La verdad es este año especialmente es una convocatoria gigante, desde artistas, periodistas, gente del mundo del deporte, muchas bandas también, murgas, así que bueno, eso es interesante en Plaza de Mayo. Pueden chusmear en Instagram, en el Instagram de la Garganta Poderosa, todo el line-up, digamos. Sería como la grilla. El cronograma. Claro, el cronograma, la programación de hoy. Súper interesante eso. Quienes no tengan planes, capaz para este lunes pseudo feriado, pueden darse una vuelta por la plaza, que hay muchas actividades por ahí. Puede ser que Moyo haya hablado de este festival. Moyo invitaron a un montón de artistas, invitó hasta el Indio Solari. Mirá, Es verdad. mirá. El Indio, Woz,
Y no sé Trueno si... puede ser, o alguien de la escena argentina actual, no me acuerdo aparte de vos, alguien más. De la escena argentina actual, ¿viste? Joven. Claro. Periodistas a rolete también. Sí, también. Ya están igual en Plaza de Mayo, ¿no? Claro, ya se pueden sí, acercar. sí. Ya se pueden Sí, acercar sí, en ya este empezó, momento. O ya sea, empezó. primero se nos quedan a escucharnos a nosotros. y Después después de las van. 4. Claro, después de las 4 se acercan a Plaza O de nos Mayo. van escuchando en el subte. Claro, también, con el Claro, auricular. celu ahí. Claro. Que escuchan Para ir todos. escuchando. Claro, en Miren lo que altavoz. estoy escuchando. Claro. Pero bueno, también hoy había una pequeña marcha, concentración, no estoy bien segura, en la ex ESMA. No sé bien hasta de qué punto a qué punto iba a ser, pero había una concentración en la ex ESMA también. Bueno, los centros clandestinos también están haciendo distintas actividades, distintas convocatorias. Así que estamos llenos de actividades, ¿no? El país está lleno de actividades, por suerte. O sea, para hacer 50 años es lo que tocaba, es lo que tenía que pasar para mí. Así que mañana se convoca tempranito en la plaza. Mañana es temprano, conviene ir temprano. Aparte, a las 14, si tengo bien entendido, es el acto. Pero bueno, siempre váyanse medio temprano para poder llegar tranqui, enganchar bien el transporte público, que está bastante explotado, Sí. Sí. por suerte. Y esto siguiendo esta consigna de florecerán pañuelos, que me parece hermoso que también hoy muchas de las actividades que se hacen son en base a esa idea también. Y me parece hermoso porque en estos tiempos que corren, que es todo bastante oscuro, me parece que es como muy esperanzador, ¿no? Esto de florecerán pañuelos, y que se vean la imagen de pañuelos con flores, con cosas, como con cosas referentes a la vida también, me parece que es súper lindo también. Así que mañana estaremos en la plaza, todos. Mañana estaremos... Bueno, hay una transmisión de Caput Es verdad. también. Creo También. que podemos mencionar eso como parte de las sí. actividades desde las 13 hasta las 20 horas. No está confirmado el line-up de Caput todavía. Jorge me mandó un mensaje hace un rato diciéndome vienen o no vienen. Así que, pero bueno, seguramente haya alguien al aire, básicamente. Y así que bueno, importante eso también, ¿no? Sabiendo toda la historia con la que carga Caput en relación a las madres y abuelas. Bueno, creo que esas son las actividades. No sé si tienen data de algo más. No, generalmente los partidos, las organizaciones, etcétera, convocan a eso entre las 11 y las 12 de la mañana. Hijos, no sé a qué hora convoca, me parece que eso también al mediodía, tipo 12, para marchar. Y bueno, eso, a las 12 es el acto. Así que nada, me parece que es no solamente importante, sino también... es lindo para mí, es lindo el 24, como ver toda la plaza pintada con pañuelos, las intervenciones artísticas, el acto donde hay veces que tocan algunas bandas populares. No sé, siento que es algo que mueve al país. Vamos a ver mañana la convocatoria de gente, vamos a ver qué tanto nos cuesta llegar a Plaza de Mayo. En base a eso vamos a ver qué tanta cantidad de gente había. Pero nada, espero vernos en la plaza, ¿no? Tiene que ser masiva la marcha. El gobierno, yo creo que en un intento de desmovilizar, hizo este feriado largo, este fin de largo, igual el día no laborable me parece que es, Sí, que es ni día siquiera no es feriado. Jodido, porque todo el mundo labura. Claro, Claro, o sea, al Juro. pedo total. venía por Corrientes y había hasta arbolitos. Pero se olvidan también que la gente no tiene un mango, entonces no se va a ir afuera y va a estar consecuentemente el martes mañana en la marcha. Sí, yo creo que esta fecha es como de las más lindas, ¿no? Como para salir a la calle. Sí. O sea, obviamente teniendo en cuenta que hay cierto contraste entre esto de, bueno, qué linda marcha con la historia tan horrible que trae siempre recuerdos. Pero para mí es como de las más que uno ve como familias, ¿viste? Como esa situación tan tierna, ¿no? Así que sí. Y es nos bastante vamos a ver en emotiva la playa. también, Claro. siempre más con la parte del acto, y siempre cuando se da esa parte siempre se arma así como un momento súper emotivo. Me acuerdo el primer año que fui con mi viejo y amigos y qué sé yo, me acuerdo que hubo un momento que se llenó de mariposas. Que vos decís, Ay, no puede ser, magia, no puede ser. Magia. ¿Entendés? ¡Wow! Y como que hubo algo medio generalizado de no lo puedo creer, ¿viste? Claro, sí. ¿Qué está pasando? Aura. Esto es una Sí. Te película. juro, boludo. Yo me quedé como, wow. ¿Cuándo Qué fue bien. la primera marcha a la que fueron así el 24? ¿Se acuerdan?
No me acuerdo, no fue muy chica, 2017, una cosa así, me parece. Yo Puede fui fallar. de bastante grande y encima fue raro porque no fue como intencionalmente. Hace 2 años estaba en Rosario justo para esa fecha y teníamos la tarde libre, entonces fuimos a pasear por el centro y caímos tarde en que era la fecha que era. Entonces, literalmente por una calle del centro, creo que allá movilizan, ponele desde una plaza hasta el monumento, la bandera, alguna cosa así, Sí. debe ser como el trayecto. Entonces era como una ola de gente caminando, así que, bueno, nos sumamos a la ola. Claro, claro. Fue como, y bueno, ya está, estamos ¿Vos? acá. Yo este año cumplo 15 años marchando el 24 de marzo. ¡Ah! Mirá. La De mierda. 2011. Viejo, Muy viejo, bien. viejo, ¿Viste? viejo. Una locura. Yo, desde los 13 años, que no sé qué año era, 20, 21, ¿puede ser? No, 21 no, fue pandemia. No me pregunté eso, 22. amigo. No, No sé. Vos me la dijiste. ¿Cuándo pasa tenías que, 13 años? creo que en 2021. Sabía matemática. Puede No, ser. pasa que tengo 18. Pasa Sí, que vos sos eso, de 2007. 2008. 2008. Ay. El otro día, Nena, la puta creo que Martín fue el que me dijo, yo no reconozco a la gente que nace de 2005 en adelante, ¿Quiénes tipo. son? Claro. Claro. Pero eso, mi primera marcha fue con el centro de estudiantes de mi secundario. Y bueno, después todos los años marché con ellos, con el centro de estudiantes. Este es el primer año que marcho con mi militancia personal, ¿no? En donde milito. Así que estoy muy orgullosa y muy emocionada porque es otro mood. O sea, los Sí, sí, secundarios total. marchan de una manera muy distinta al resto, digamos. O sea, es todo un poco más enquilombado los secundarios, porque la convocatoria, que hay que esperar el resto de estudiantes, qué sé yo. Así que, nada, estoy muy contenta mañana por ir a la plaza. Tengo una manija tremenda. Yo sé que... Estás igual como sí, así como estoy emocionada. Pero bueno, no sé si quieren decir algo más, si no vamos una tandita y regresamos. Dale, por mí vamos una tanda. Bueno, Sí. vamos una tandita. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino.
Radio. Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Y volvemos de esta tanda. Creo que se escuchó. Rompimos algo, me parece. Volvemos de esta tanda. Y vamos a reaccionar a un material que las chicas exclusivo. fueron... Material exclusivo. Todavía no de salió en Caput. ningún lado. Que las chicas se tomaron el laburo de ir la marcha de las madres de la semana pasada. Las chicas y Joaco. Sí, hagamos su mención porque fue el cupo masculino. Claro, literal. El cupo masculino del equipo Claro. de calle. Se tomaron el laburo de ir a la marcha de las madres del pasado jueves, pre-24 de marzo, a ver qué dice la gente sobre este 50 aniversario del golpe del 76, qué tiene para decir sobre las madres, qué tiene para decir sobre la memoria. Y bueno, vamos a escucharlos y vamos a comentar, a ver qué nos parece lo que dicen. Dale, tenemos ahí el primer testimonio de Roberto, que encima fue muy tierno porque es oyente de Caput. Entonces fue como, mirá. ¿conocés Caput? Sí, los escucho. ¡Ah, listo! ¡Qué maravilla! Ay, qué conocidos. ¡Qué capo Roberto! mandamos Así un que, saludo, sí. bueno, vamos con la palabra de él. Bien, bueno, y un poco también hablando de la última dictadura cívico-militar y el contraste que hay también con este gobierno, que aunque obviamente no es igual en la dictadura cívico-militar, ha tenido mucho retroceso en cuanto a política de derechos humanos. Y quería preguntarte cuál era el valor y cuál era la importancia de la Ronda de las Madres en este tipo de contextos sociales que tenemos en la Argentina. Claro, para mí es un punto de referencia las madres. Memoria, verdad y justicia son los elementos que están permanentes, ¿no? Memoria para entender todo lo que nos pasó, no olvidarnos de lo que nos pasó y poder proyectarnos para el futuro y entender a partir del pasado cómo va a ser el futuro nuestro, ¿no? En general, yo leo que Europa, por ejemplo, se va hacia la ultraderecha. Hay algunos países de América Latina que también van ahí. Y hay toda una explicación de todo eso. Y bueno, tomando como referente a las madres, la lucha de las madres es un punto de partida para nosotros. Y que así en breves palabras, por último, la última pregunta, ¿qué le dirías, digamos, a un joven, a la juventud, digamos, que todavía no está tan metida dentro de la política, dentro de la militancia, o todavía no lo sabe que está metida? Que así en breves palabras, digamos, ¿cómo podrías, digamos, introducirlo a lo que son las madres, toda la época de la lucha contra la dictadura y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos? ¿Cómo le dirías que hay que seguir estando y que hay que trabajarlo? Sí, lo importante, viste, que uno tanto con estas cosas como con todo lo que tiene que ver con la vida, aprenda, se informe, conozca, y piense, ¿no es cierto? Pensar e informarse, conocer las cosas es lo importante. Perfecto, bueno, muchas gracias, Roberto. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, clarísimo, Roberto, Sí, me pareció. sí. La realidad es que me quedo un poco con esto último que decía, que tipo de formarse, de aprender. Y algo que hablábamos mucho a inicios del programa, de nuestro programa, cuando no estábamos cuando no estaban tan expertos en el tema, es tipo, bueno, el preguntar, ¿viste? O sea, tenés que preguntar. Si no sabes de un tema, tenés que preguntar. Y puede ser algo tan básico, pero puede ser que en la juventud a veces falte esa pregunta de che, realmente, ¿cómo me atraviesa a mí el 24 de marzo? ¿O cómo me atraviesa a mí la lucha de los derechos humanos? Y cómo yo eso lo transformo en, por ejemplo, ir a la plaza mañana, en una pintada de pañuelos, en subir un flyer a una historia, algo por el estilo, ¿no? Cómo lo transforma la juventud esa información que ella tiene y esas preguntas que se puede llegar a hacer
también eso, en los centros de estudiantes, en las organizaciones, en las asambleas de barriales, etcétera. Me quedé un poco con ese comentario que hizo Roberto, nuestro querido Roberto. Sí, yo me quedé con eso que él marca, de que las madres y abuelas son como el punto de referencia para poder tocar estos temas, ¿no? Como símbolo no solo de una lucha, sino de una época y de una forma de entender la historia. De ese periodo que, bueno, sabemos que el gobierno actual trajo su propia visión, así queriendo correr un poco el foco, ¿no?, de lo que las Fuerzas Armadas hicieron sobre la población civil. Entonces, bueno, yo soy pro Roberto, ¿no?, en esto de, bueno, ellas son lo que nos tiene que guiar para poder entender por qué estuvo mal lo que empezó hace 50 años, ¿no? Este periodo. Y por ahí para los jóvenes que si están viendo, si les llega un recorte o algo, y capaz no se quieren venir a la marcha, pero por ahí, no sé, en el grupo de amigos no se habla de eso, por ahí en la familia tampoco, viste, como medio ni idea, pero por algún lado les llegó las ganas o de hacer algo o de moverse por algún lado, y siempre va a haber alguien a quien le puedes preguntar, decirle, che, no sé qué hacer, me gustaría, no tengo idea cómo ir hasta Plaza de Mayo. Que esas son cosas que pasan, que uno por ahí, que arrancó por ahí de más chico, que sus padres estaban más involucrados de algún modo, por ahí las ve como obvias, y por ahí cuando llega un joven o alguien, incluso no tan joven, que le entró por otro lado, que se empezó a interiorizar más en este momento, también ayudarle, darle una mano, ¿viste? Como sí, que alguien le puede preguntar y uno también tiene que estar ahí como para decirle, tranqui, vamos juntos, claro. O cosas así. Sí. Recontra, porque aparte la lucha es colectiva, entonces siempre, y aparte por una cuestión de seguridad, ¿no? También sí, es más sí. obvio. Por favor, acompañen a los niños a las claro, marchas, por favor. no los dejen ir solos. Pero bueno, si les parece vamos con el siguiente videíto. De Dolores, ¿no? Sí, Dolores. Ella es, porque creo que en esta parte que vamos a pasar no está su presentación. Ella forma parte del Centro de Estudiantes, bien, del Lenguas Vivas. Exacto, está en 4º año y una genia, la verdad, está participando de la ronda de madres. Así que aprovechamos y la entrevistamos. Que hay que mantenerlo, y más que nada en la juventud de hoy en día. ¿Cómo crees que se puede llevar esta lucha? ¿Cómo se puede contagiar este espíritu combativo del que hablabas al estudiantado, a tu centro de estudiantes y en general al resto de jóvenes? Yo creo que lo que les interpela a los jóvenes hoy en día a lo mejor no les llega tanto lo político y es verdad que hay que volver a tener un sentimiento político propio y partidario del que se hablaba antes. Es verdad que estamos en unas épocas de negacionismo y un poco de represión también y de persecución principalmente, entonces es algo difícil de mantener y de poder sostener, pero ya sea por cuestiones más de lo artístico, de lo práctico, en las aulas, en alguna asamblea o mismo dentro del colegio, en la función del delegado del curso, eso ya es representar un movimiento y es representar a la voz de un conjunto de personas. Yo creo que eso ya es un pensamiento político y un accionar que les hace saber a los niños que, bueno, niños, adolescentes en este caso, que tienen un pensamiento político y que son partes de personas que pueden ejercer sus derechos cuando quieran y libremente. Y como hablabas de los derechos, así te hago una consultita rápida. Si crees que el gobierno actual sigue luchando por los derechos humanos o qué pensás cómo conectarías el gobierno actual con la lucha de los derechos humanos. Bien, para mí hay un retroceso, más que nada. Yo creo que hay un desinterés y digo, siempre se trata de desvincular todo lo que sea los derechos por las minorías, por las masas que sostienen al país, sea los trabajadores, sea, no sé, minimizar el hecho de que tenemos una terminología especial para los asesinatos por mujeres, por mujeres no, hacia las mujeres, claro, por la misma razón de ser mujeres. Digo, esas cosas se minimizan y se terminan desfinanciando, así que yo creo que lo último que se hace en este gobierno es seguir reivindicando derechos, por así decirlo, tipo seguir creándolos, fomentándolos y demás. Ojalá encontrarnos más juventud así cada jueves en la marcha de las madres. Pobres, se estaban muriendo de calor. Posta, nos daba el sol en la cara, De hecho nos sacamos una foto Juan con Cata y yo y salimos así porque literalmente no veíamos un carajo.
totalmente chinos. Bueno, importante esto que dice, ¿no? Cómo ve lo que hace el gobierno actual, este desinterés, que es algo como tan cruel si uno se pone a pensar, Sí. ¿no? Con una parte de la historia argentina, Y básicamente. sí, o sea, creo que ese desinterés tampoco es casualidad, también viene de un gobierno que incentiva ese desinterés. Entonces, por eso digo, como también ayudar a los jóvenes desde el espacio que cada uno tiene. Y me parece re interesante eso, pensar ciertos lugares como lugares de resistencia, como por ejemplo un centro de estudiantes, pero como también es el mismo hecho de ir a la universidad y de hacerte un grupo y de, no sé, en el laburo. Digo, encontrar lugares de resistencia a cada uno, que pueden venir desde la familia hasta los grupos de amigos o los lugares a los que uno pueda recurrir, como puede ser incluso esta radio. Me parece importante cuidarlos y nada, como ayudar a que sigan pudiendo ser ese lugar de refugio, que hoy en día todo es puesto en duda. Entonces, nada, me parece así como importante. Claro. Sí, y también sumando a eso, como lo importante que es la cultura en Argentina, ¿no? Como no sé si se habrán escuchado, pero estamos pasando algunos temas durante la transmisión. Recién estábamos hablando sobre la canción de La Memoria de León Gieco, arrancamos como La Cigarra de Mercedes Sosa, y quizás son cosas que se nos pasan por encima, pero al fin y al cabo son canciones que en la época de la dictadura fueron prohibidas. Entre otras miles de canciones. Luis Spinetta fue prohibido, Charlie fue prohibido, María Elena Walsh, que creo que la mayoría crecimos con María Elena Walsh, y actualmente también qué es lo que, cómo el gobierno nos censura a nosotros, no solamente a la juventud, sino también a los medios de comunicación, a distintas radios, a distintos programas de televisión, y cómo intenta justamente censurar, ¿no? Esta cultura argentina, que al fin y al cabo es una herramienta y un lindo espacio en donde podemos caer cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, porque estas canciones fueron prohibidas en la dictadura y hoy en día las usamos para conmemorar los 50 años. Entonces, las muestras artísticas, los conciertos, los festivales, los museos, etcétera, los ex centros clandestinos, son importantes, que hay que defender a toda costa. Y estar en contra de su vaciamiento. El año pasado una de las consignas que más usaba, me acuerdo, era no al vaciamiento de los espacios de memoria. Así que me parece que hay que seguir yendo con esa bandera, porque al fin y al cabo sigue siendo nuestra cultura y sigue siendo lo que nos representa y en donde solemos caer cuando necesitamos un poco de esperanza, porque así como Mercedes Sosa se tuvo que exiliar en el 70 y pico, ahora no me acuerdo el año, seguía haciendo cartas, seguía haciendo canciones, seguía haciendo su laburo y su pasión, que es la música. Así que me parece que es un gran ejemplo para seguir. Así que eso. ¿Se acuerdan el año pasado cuando Milo J iba a tocar en la Estaba ESMA? pensando lo mismo, sí, se canceló el show. Ni siquiera es que se canceló, llegó y estaba cerrada la ESMA y llena y militarizada. Sí. No, bueno, terrible. eso es parte de la censura también. Y después, bueno, el caso más mediático que hay es con Lali, ¿no? La disputa constantemente contra Lali, que es una artista que se la banca, tiene un posicionamiento político claro, más allá de que nunca dice ningún nombre, pero se entiende qué es lo que defiende, y después que claramente se la ataca porque es mujer, porque después vos tenés a Trueno, por ejemplo, que constantemente putea a la policía, y con Trueno no se mete nadie. Tenés a Dillon, que Dillon literalmente dijo que hay que colgar a Caputo de la plaza, y con Dillon no se mete nadie. Sí, recontra. María Becerra, cuando salió a defender a Lali, también la fue atacada, qué sé yo. También una cuestión de focos, ¿no? El gobierno, ¿dónde decide poner el foco? Claramente era un tema muy mediático bardear a una cantante que aparte es icónica en Argentina y que desde siempre habla de los derechos humanos. No es desde estos años, o sea, desde siempre ha defendido los derechos humanos. Por lo tanto, era un gran foco para el gobierno meterse por ahí. Y actualmente se me vino a la cabeza también un caso. Hubo la semana pasada, si no me equivoco, no me acuerdo, perdón, una movilización desde el centro clandestino El Cilindro, ahí en Los Polvorines, hasta Campo de Mayo, y la idea era que, bueno, madres, hijos, etcétera, madre de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, etcétera, hicieran un acto
en donde se leyera, hablaran sobrevivientes, etcétera, re lindo, adentro de Campo de Mayo, porque se suele hacer adentro de Campo de Mayo. Y los militares nos cerraron la puerta y nos dijeron, tipo, váyanse de acá, rajen de acá. Entonces lo tuvimos que hacer en el cordón de la calle. Aún así, fue muy masiva, muy lindo acto y muy conmovedor, porque aún así, con esa cerrada de puertas que se nos dio, hicimos igual el acto, pusimos igual los stands. Y te da más fuerza, a fin de cuentas. Porque claro, completamente. Como que hoy en día está, como se quiere reivindicar incluso tanto el golpe de Estado, que es algo que hace, no sé, 5 años atrás era impensado. Uno, el otro día le hicimos una entrevista a un profe que tuve en la universidad, que voy a tener, en realidad no lo tuve. Mentí. No, y como que me dijo algo muy interesante sobre lo de nunca más, ¿no? Como esto de uno creció con el nunca más pensando que era nunca más y de repente te encontrás con una actualidad y una realidad en la que decís, che, yo me confié capaz, yo me agarré mucho del nunca más y de repente está pasando esto, ¿viste? Te aparecen los militares en lugares donde antes por ahí era impensado y no sé, incluso en pequeñas cosas, no sé, en la universidad en la que voy yo, que es la UNCS, la otra vez íbamos a hacer un pañuelazo, que se hace siempre, ¿viste? Y como todo es re lindo, ¿viste? También, amenaza de bomba ese día. Mira. Y aparte, ¿posta? sí. Y bueno, no se pudo hacer, se cerró la universidad, obvio, todo. Pero vos decís, dale, ¿viste? Como no lo puedes creer. Y obviamente la amenaza de bomba no es que decía, es por esto y esto y esto. Pero obviamente uno que está más o menos informado y por el estilo de mail, ¿viste? Como que tenían las típicas cosas medio anarquistas, ¿viste? Sí, como que iba como todo de la mano. Se conectaba. Yo decía, boludo, uno no se imagina, ¿entendés? Que eso pueda pasar hoy en pueda día. pasar hoy en día, y sí. Y efectivamente sí. Es que son las persecuciones, ¿no? Que eran moneda corriente en esa época. ¿Pasa, Joaco? Dale, ya está. Ya llegaste. Ay, pobre, se pasa. Si vas re alto, tenés que pasar por ahí. Imposible pasar desapercibido. La próxima necesitamos así como un cambio de plano, ¿viste? Como en la esquinita. Como los grandes canales. En la esquinita. ¿Cómo llegar tarde? Ahí va. Volvemos en Paco. Muy bien. Oh, Dios mío. Bueno. Qué grande. Bueno, si les parece, vamos con el último recorte. Perdón, primero, Juaco, presentate. ¿Quién sos? Buena. El invitado especial. Soy Joaquín, también de Está Difícil, dentro de la radio. Una de las personas que apareció también en los recortes, estaba viendo. El entrevistador estrella, podríamos decir. No sé, el que hizo la mayoría. Claro, porque la consulta popular se nos había ocurrido con Uriel en Está Difícil en el primer año. Y nunca lo hicimos. Nunca más lo hicimos. No, lo hicimos 2-3 veces. 2-3 veces. Llegó Base y Base empezó tipo, hay que hacer. Nunca más lo hicimos. Y ahora se nos ocurrió como iniciativa dentro de la juventud hacer estas entrevistas dentro de la Ronda de las Madres. Y bueno, Base nunca lo había hecho. Cata estaba cómoda con su en modo cámara woman. No, igual genial, hizo todos los planos. Y usted, después vamos a ver qué va a salir en las redes sociales de esto. Pero seguramente haya planos de Cata, tipo grabando la pirámide, se dice. Artístico. No, genia mal. A nivel artístico, Cine. que la verdad que superó ampliamente las expectativas. Te juro. Sí, bueno, bien. Pero bueno. Tenemos entonces el tercer y último testimonio de hoy. Es de Nancy, que fue con su nieto Bruno para que él pueda conocer, para que conozca justamente la ronda de madres y abuelas. Así que escuchamos un poco lo que nos contó Nancy. La ciudad. Entonces, bueno, un poco también eso. ¿Cuál es la importancia de seguir manteniendo estas actividades y estas rondas? Y esta es la ronda en 2501, y bueno, y también la marcha del 24 de marzo, que es tan importante, digamos, para vos también en este contexto, ¿no? Es muy, muy importante, porque nosotros tenemos que seguir construyendo la historia y revalorizando la verdadera historia, no la que te cuenta el payaso de acá atrás, lo que te miente y lo que te dice, nada de eso tiene valor. Esta es la verdadera historia. Ellas, la lucha de ellas construyeron historia, construyeron patria, construyeron sentido, y hoy más que nunca decimos, como siempre, memoria, verdad y justicia. Es lo que tenemos que seguir replicando
y enseñándoles a ellos y hablándoles. La única forma es salir a hablar en todos lados, en las esquinas, en el almacén, en la carnicería, y hablar y hablar y hablar y contarle a esa gente que votó por bronca, que no sabía. Bueno, esto es parte de la historia y no podemos perderlo. Hoy se portaron muy bien los senadores y diputados que votaron y sacaron el documento recordando los 50 años. Y eso estuvo bien. Bueno, pero esto hay que sostenerlo en las calles también. Eso es lo que me parece. Sí, con la abstención de todos los senadores de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, que ya sabemos lo que son. Sí. Bueno, ya sabemos lo que son. Yo no los quiero ni nombrar, porque me generan urticaria, en serio, pierdo la voz, me broto todo, me genera tanta impotencia. Ayer mataron a palos, golpearon a las personas con discapacidad. Hay algo más terrible. Yo trabajé toda mi vida como maestra especial, me jubilé en la educación especial y llevo la lucha y la bandera en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No hay nada más cruel que agredir a las personas con discapacidad y quitarles, robarles los derechos. No nos olvidemos que Karina se robó el 3% y le robó a las personas con discapacidad. Eso no tiene perdón. Por eso también decimos, ni olvido ni perdón. Perfecto. Y una última pregunta, hablando de este pasarle la posta, ¿cuál crees, digamos, que va a ser el camino que tenemos que hacer para volver, digamos, a atraer a la juventud, que sin embargo, digamos, hay mucha juventud que sigue presente, pero volver a traer la pelea por los derechos humanos y la memoria, verdad y justicia a esa juventud que por ahí se puede ver que está siendo muy, digamos, poco empática con todo este tema? Y es tratando de, bueno, me voy a ir a la fuente, en los institutos, en los profesorados donde se forman los docentes. No hay que perder en los diseños curriculares este tema central y eje, en los profesorados de historias, en los magisterios. Hay que, a todos estos jóvenes que están estudiando una carrera docente, hay que hablarles de la historia, hay que contarles lo que fue este gobierno militar, cívico, empresario, religioso, criminal, porque es parte de la historia. Hay que contarles que hubo muchas personas desaparecidas. Es más, hace poco lo mirábamos con él en la tele, aparecieron los restos de algunos de los tantos que aún estamos buscando. Entonces, eso es importante, de replicarlo y hablarlo. Pero en los institutos donde se forman los futuros docentes, ahí hay que apuntar y ahí hay que formar, porque ellos después... Bueno, escuchábamos a Nancy en esta especie de catarsis. La agarramos justo como en un día con muchas emociones juntas. Así que bueno, yo me la imagino a ella, ¿no? Como decía, en la fila del súper hablando con la persona de al lado, pero vos sabés lo que pasó el 24 de marzo del 76. Así que importante, más allá de que capaz hay algunos espacios donde no vamos a tocar este tema, sí tenerlo presente, al menos entre amigos, familia, ¿no? Como decíamos antes, buscar estos espacios donde se pueda reactivar la memoria justamente para que después no se deje llevar puesta por otros discursos que corren el foco de lo que dejó realmente una huella en nuestro país. ¿Alguno quiere agregar algo más? Yo nomás que estas entrevistas fueron como orientadas a 3 edades distintas, ¿viste? Y 3 situaciones distintas. Vos veías a Roberto, vos veías a Dolores y veías a Nancy. Y creo que algo en lo que se coincidía mucho era del valor de las madres y abuelas y de la memoria, verdad y justicia como referencia en la lucha para llevar a la juventud lo que es la memoria. Y que me parece que el desafío también de la juventud es un poco pensar y discutir cuál es la bandera de derechos humanos hoy por la que tenemos que defender, además de las abuelas, de las madres, además de la memoria, verdad y justicia, pero ¿cuál es esa lucha que había en los 70, por las que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos? Bueno, ¿qué lucha, digamos, es la que tenemos que reivindicar hoy? Por ahí es un trabajo para pensar, seguir pensando, y que algo que también se coincide mucho entre esa época y esta, que me parece que esto también, digamos, pueden estar en desacuerdo o no, pero es algo personal,
es el tema de la cultura y lo importante que era en ese momento y ahora la cultura como espacio de expresión de muchas realidades, de expresión de posiciones políticas y bueno, y por qué justamente por algo, digamos, en la dictadura se lo censuró tanto. Hablabas vos de la censura, digamos, a todos diferentes artistas, a Charlie, a Fito, a Spinetta, a María Elena Walsh, a La Negra Sosa, bueno, por algo, digamos, se censuraba y me parece que también es un puntapié en el cual construir también en estas épocas, ¿viste? Pero bueno, ahora vamos a ir a la última tandita con una canción de que fue censurada en la época de la dictadura, que es Nos siguen pegando abajo, y vamos a volver y vamos a terminar ya esta programación especial de la juventud en Radio Caput. Bien, seguimos en estos últimos minutos de este bloque joven. En el 23 de marzo, de cara justamente al 50 aniversario del último golpe cívico militar. Y hay algo, ¿no? Como lo que mencionábamos antes de la importancia de la cultura para poder recordar todas estas cosas. Este hecho específicamente fue plasmado en muchas películas. Algunas incluso que llegaron a los Oscar, ¿no? Como La historia oficial. Cande, por favor, chequeame. Sí, ha ganado. Genial. Entonces, bueno, resulta siendo importante también como herramienta quizás para escuelas, ¿no? Decir cómo plantear este tema. Bueno, a partir de lo que se hizo en el cine, por ejemplo. No sé si ustedes tienen alguna que los haya marcado especialmente, alguna preferida. Bueno, les paso la pelota. Yo... perdón, ¿qué quieres hablar? No. Una que es muy marcada, porque creo que fue en los principales inicios dentro de mi militancia política, fue Flores de Septiembre, que habla... La noche de los lápices. Claro, de la noche de los lápices. Sí. Y es increíble, es muy fuerte, pero bueno, estaba hecha también orientada a estudiantes secundarios y demás. Y me acuerdo que siempre, cuando se hacían las jornadas de memoria en mi colegio, se pasaba esa película, y entonces lo tengo ahí como marcado. Yo, la que más tengo marcada, así como la que me hizo también interesarme tanto en el tema, en la militancia juvenil, etcétera, es medio cliché, pero La noche de los lápices. Me acuerdo que es muy... Creo que fue grabada un par de años después de la dictadura, y pone muy en cuerpo lo que pasó realmente. O sea, me acuerdo que la tuve que ver 2 veces. O sea, la corté, la primera vez que la vi la corté a la mitad porque la frené en una escena muy fuerte, que al fin y al cabo nos parece fuerte y es algo que es muy fuerte, pero eso es lo que pasó. Y creo que hay que hablar con la cruda verdad de lo que pasó en ese momento. Yo me acuerdo que la frené
Bueno, perdón, La Noche de los Lápices trata de ese, ¿no? Ese operativo que se llevó a cabo durante todo el mes de septiembre en 1976. Muestra el secuestro de 10 estudiantes de La Plata que luchaban por el boleto estudiantil, que en realidad luchaban por un montón de cosas, no solamente por el boleto estudiantil, luchaban por los docentes, luchaban por las condiciones edilicias y una mejor educación. Me acuerdo que algo muy fuerte es que yo lo frené en una escena en donde un policía estaba casi que abusando de una estudiante de mi edad en ese momento, cuando yo la vi, que tenía 14 años. Entonces la comparación quizás es muy fuerte, como que yo la estoy viendo con 14 años y en la escena justamente aparece una piba de 14. Sentirte como reflejada con eso es una sensación horrible. Claro, es horrible. Después la volví a ver y la terminé de ver, pero bueno, no sé, la suya. Y a mí me pasa algo parecido, bueno, con la Noche de los Lápices me pasa que la vi en el colegio. Claro. Entonces te marca distinto porque encima te ves ahí como en un grupo, viste, como en una cuestión como que te re podés identificar. También, la verdad es que no recuerdo a qué edad la vi, pero más o menos también debe haber sido 14, 15. Claro. Y después, bueno, la historia oficial, perdón. Sí, que a mí sí, o sea, yo me acuerdo de llegar a mi casa y decir como, no puede ser que nunca haya visto la historia oficial. Y que claro, era una de estas fechas. O sea, digo, por eso sirve tanto hablar y hablar de estos temas, porque a mí me pasó que como que había escuchado, viste, como de un profe que hablaba de esa película. Y yo llegué a mi casa y dije, che, no puede ser que no lo haya visto. Y no da que, claro, como era poner que les diga hoy, la pasaban en Telefe. Y dije, listo, la veo y la vi en Telefe. Y o sea, lo que me gusta mucho también de la historia es pensar que se empezó a rodar en el 83. Claro. O sea, como con una cosa súper viva ahí todavía, sí, ¿no? Sí. Y bueno, esta es la que fue ganadora del premio Oscar. Y nada, la historia así como de... Es una historia de Luis Puenzo, que fue que la dirigió, recién me fijé porque no me acordaba bien ese tipo de datos. Pero nada, para mí es una película que hay que ver porque te plasma mucho como esta situación de la apropiación de bebés y todo, ¿no? Me parece que uno lo ve muy, muy gráficamente y se siente súper interpelado por esa situación. Entonces, nada, es fuerte, obviamente, porque todas las películas que tienen que ver con estos temas son fuertes, pero bueno, igual, está bueno verlas, sentarse un día y decir, che, no, como hice yo, che, no puede ser que nunca la haya visto, la veo. Tal cual. Sí. A mí me gusta mucho Infancia Clandestina, Kamchatka, esos como que, o sea, las vi de chiquito, entonces era como que, qué loco ver tipo un pibito de mi edad o más chico viendo lo que tuvo que sufrir por culpa de la dictadura. Y después voy a hacer una mención más o menos, me pasó un poquito por otro lado la consigna, pero tenemos películas también bastante similares, bueno, y sobre la dictadura de ponerle otros países, por ejemplo, La Noche de los 12 años, creo que se llama, la de la historia de Pepe Mujica, que esa también es bastante cruda y muestra mucho lo que vivió Pepe. Después, bueno, El secreto de sus ojos, una película bastante policial, judicial, muy buena, y tiene un poquito de todo esto por la época en la que es, y cómo se ve como Gómez después es liberado para ser agente de la AAA, ¿no? Sí. Que bueno, la AAA fue como ese aparato parapolicial que perseguía antes de la dictadura, pero que siguió funcionando después en la dictadura. Claro. Y después tenía otra película que me estoy olvidando, pero hay bastantes películas que hacen igual así referencia que están muy buenas. Yo creo que también que hay también estas películas te muestran también el terror que se trata de digamos, de contagiar dentro de la población, y también un poco toda esa violencia que se ejerce desde el Estado, porque después, digamos, podemos ver mucho que es la violencia, digamos, siempre se le acusa al pueblo que se manifiesta, ¿viste? Y no vemos la violencia que ejerce el Estado, ejercía con sus políticas económicas hambreadoras o con, en ese momento, el tema del secuestro, el trabajo clandestino que tenía por fuera, digamos, de la parte más legal, digamos, de la dictadura. Y entonces te muestra un poco también eso, porque me parece importante, porque para enfrentar esa teoría que siempre hay de los dos demonios,
de que era una guerra. Y no era una guerra, porque la violencia se ejercía desde el aparato del Estado, se ejercía, digamos, con la herramienta de todo un país, con las Fuerzas Armadas, y volviendo, digamos, a un concepto base de nuestro país, que es el Estado, que es justamente una de las principales digamos, definiciones del Estado, es justamente el aparato que hegemoniza y monopoliza las fuerzas de seguridad, policiales o los ejércitos, digamos. Es el único que puede tener ejércitos, digamos, dentro de un país. Entonces, para tener en cuenta cuando escuchamos esa teoría también de los dos demonios. Yo quiero cerrar con un documental que en realidad trata sobre la guerra de Malvinas. Se llama Nosotras también estuvimos. Es relativamente nuevo, tendrá 5 años más o menos. Y si bien no es como sobre el proceso dictadura en sí, toca un tema clave como fue la guerra, y desde un aspecto interesante que es el de las 3 enfermeras que fueron, estuvieron en el sur justamente curando, tratando a los soldados que estaban heridos, lastimados, etcétera. Porque, bueno, siempre hay como este punto de vista masculino de las cosas en general, y lo vi para un proyecto del cole en el secundario y me resonó mucho, ¿no? Lo que ellas hacían y la huella que dejó en ellas justamente tener pibes de 20 años que pensaban que eran como sus madres, ¿no? Sí. Estando ahí totalmente desamparados y, bueno, cumpliendo órdenes de una guerra súper injusta. Así que, bueno, esas son nuestras menciones, me parece. Y obviamente creo que hay un montón de pelis pelis que están saliendo en los últimos 5 o 10 años, que con una línea o con la otra hablan de estos temas con total crudeza de lo que, no sé si existe esa palabra, pero crudeza. Con total crudeza de lo que pasó en la dictadura, y me parece que algo importante para cerrar este programa y llevar mañana al 24 de marzo, que no fue una cosa inocente de querer mejorar el país, del plan de reorganización social, fue terrorismo de Estado, hubo gente que sufrió, hay una cifra que hoy en día defendemos, que es por algo, o sea, tenemos datos, hubo 800 centros clandestinos a lo largo de todo el país, por lo tanto, no podemos hablar de solamente 8.000, 10.000 desaparecidos, podemos hablar de un montón de más. En estas semanas aparecieron un montón de compañeros desaparecidos, en particular en La Perla, en donde, por suerte se tuvo noticias de esos desaparecidos, así que día a día, a medida que van apareciendo nietos, a medida que van apareciendo hijos, que se van recontando identidades que la dictadura se llevó, me parece que hay que seguir con esa bandera para el 24 de marzo, y no solamente para el 24 de marzo, sino para el resto del año, porque es un año en el cual es el 50 aniversario de este golpe, para que no vuelva a pasar nunca más, y no solamente para que no vuelva a pasar nunca más, sino porque también tenemos un gobierno que niega la historia, que niega la cifra, y por más de que no hay que caer quizás en la discusión de la cifra, qué sé yo, uno ya es un montón, me parece que es un poquito luchar por los derechos humanos, eso de hacerle frente y mañana marcarnos en Plaza de Mayo. No va a haber represión que nos pueda sacar. No suele ser una marcha igual con represión, pero siempre está la policía ahí medio como saludando y diciendo hola, ¿qué tal? Estamos acá. No tengamos miedo, convirtamos el miedo en un espíritu combativo, así como los jóvenes de la noche de los lápices, así como los pibes y pibas que fueron, los pibes los pibes que fueron a la guerra de Malvinas, así como toda la gente que tuvo que sufrir y vangarse las consecuencias de la dictadura, que lamentablemente eran pibes como nosotros, eran jóvenes como nosotros, era gente grande que laburaba, que militaba y que fueron secuestradas por sus ideales y por sus ideologías y para meter miedo a la sociedad argentina. Así que me parece que podemos ir cerrando, ¿no? Ya a las 4 de la tarde. Así que los invitamos a todos a las calles, obviamente, no solo mañana, sino también hoy.
en Plaza de Mayo. Y también, obviamente, a que escuchen la transmisión especial de Radio Caput mañana desde la 1 hasta las 8 de la noche. Así que fue un gusto, chicos, la verdad. Un gustazo, como siempre, de esta juventud organizada. Un placer, y Sí. seguirán viéndonos molestando ahí por los lugares de la Pidiendo radio. horas extras. Sí, Claro. Así que nada, no van a ser la primera vez que ven nuestras caras. Este es el puntapié. Claro, Sí, claro, literal. claro. Nos vemos mañana en la plaza. Dale, Así es. Buenísimo. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabra.